Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mm, Pacindo Jaime María Guadalupe, ¿hiciste el curso? ¿Sí está conectada? No, creo que todavía no. Me avisó que como algunos tienen optativas hoy, doc, Ujú. ya va de regreso. Pero tampoco es el curso. Bueno, no veo que me haya mandado la. Creo que es la única. Ok, bueno. Sofía y Carlos. Ok, vamos a empezar. Hola, buenas tardes compañeros y profesor. Mi nombre es Sofía Hernández Zamora y junto con mi compañero Carlos Alexander Gómez Jiménez vamos a presentar el tema de hipertensión arterial. ¿Qué vamos a ver en esta exposición? Vamos a ver qué es la hipertensión primaria y la hipertensión secundaria, su fisiopatología, etiología, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, mecanismo de acción de los fármacos de tratamiento, el electrocardiograma en hipertensión arterial y el ecocardiograma en hipertensión arterial. Primero que nada, vamos a empezar con la definición. Hipertensión se va a dividir en dos, hiper y tensión, ¿no? Hiper va a significar en latín mucho, alto, superioridad o exceso. Por lo tanto, hipertensión va a significar exceso o alta tensión arterial. Esta en arterias sistémicas es el factor de riesgo modificable más importante en cuanto a mortalidad de enfermedad cardiovascular. Ahora sí, la hipertensión arterial en México se estima que más de 30 millones de personas viven con hipertensión arterial, es decir, una de cada 4 personas padecen hipertensión arterial y el 46% de estas personas lo desconocen. En 2020, el INEGI dice que 24.9% de hombres va a padecer esta enfermedad y 26.1% de mujeres va a padecerla, especialmente después de los 55 años. Y cada año ocasiona cerca de 50,000 fallecimientos en México. El Instituto Nacional de Salud Pública nos menciona que una persona con tensión arterial sistólica menor a 120 y diastólica menor a 80, o sea, 120 sobre 80, se encuentra en un rango normal, mientras que una persona que tenga una presión sistólica de 140 y diastólica de 90, o sea, 140 sobre 90, ya es considerada una persona con hipertensión. Ahora sí, la hipertensión arterial va a tener factores de riesgo, como lo van a ser el consumo de sodio, bueno, sal de mesa sobre todo, estrés psicosocial, obesidad, consumo de alcohol, bajo consumo de potasio y calcio, escasa actividad física. Y aquí entre factores de riesgo y factores modificables puede caber también el que una persona sea fumadora. Su incidencia va a ser mayor en hombres que en mujeres durante la vida adulta. Sin embargo, al llegar a la vejez, o sea, a partir de los 55 o 60 años, la tensión arterial en mujeres empieza a aumentar, al mismo tiempo que termina este proceso de la menopausia y disminuyen los niveles de estrógeno. Sus factores determinantes van a ser dos: el gasto cardíaco, que está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y la resistencia periférica, que va a estar determinado por la estructura vascular y función vascular. Además, va a también estar determinado de cierta manera por la tensión diferencial, que va a ser la diferencia entre presiones sistólica y diastólica, la cual va a aumentar a partir de los 60 años. Es decir, nuestra presión diastólica, que va a estar determinada por las aurículas, va a disminuir y la presión sistólica va a aumentar, lo que va a causar una diferencia entre ambas, ¿no? Esta diferencia o brecha se le va a llamar tensión diferencial. Ok, regrésate tantito, Sofía. Carlos, ¿me puedes decir
Carlos Alexander. ¿Sí, Doc? La que sigue. La que sigue, la última. La última. Esa. Perdón, esa. Carlos Alexander, ¿me puedes recordar qué es el gasto cardíaco? ¿Cuál es lo normal del gasto cardíaco? ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico. Sí. Gasto cardíaco. El volumen sistólico es como tal bueno, el gasto cardíaco es como tal el trabajo que se tiene a nivel del ventrículo. En el ventrículo de expulsión. No. A ver, Alonso. ¿Ya me escucha? Sí. Bueno, yo tengo entendido que el gasto cardíaco es el volumen minuto que eyecta el ventrículo izquierdo. Este corresponde a entre 5 y 6 litros. Es el valor que se debe de tener o se espera de un paciente sano. Ok, también ya lo hemos revisado, ¿no? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, ¿no? Entonces, si hablamos de un volumen sistólico, un volumen latido que normalmente va entre 60 y 100 mililitros, que el volumen sistólico dice, volumen sistólico o volumen de eyección, es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido, o sea, pero eso ya lo deben saber, o sea, porque ya lo repasamos. Cada que late el corazón va a expulsar sangre y lo que expulsa son más o menos entre 60 y 100 mililitros de sangre, que tenemos más o menos que sea en promedio 70 mililitros en cada latido, ¿ok? Cada latido, que es el volumen sistólico. Pero el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Entonces, en un minuto hay más o menos como 70 latidos. 70 por 70 mililitros nos va a dar 4.9 litros o 4.900 mililitros. Quedamos que el gasto cardíaco normalmente va de 4 a 6 litros, ¿ok? Pero eso ya lo debemos de saber bien. La que sigue, por favor. Perdón, ¿qué me quedé? Ah, sí, está. Ahora bien, vamos a tener 3 diferentes clasificaciones de la tensión arterial en adultos. La primera va a ser dada por Harrison de Medicina Interna 2024, que nos va a decir que va a haber 4 etapas para la tensión arterial en adultos, básicamente. La normal va a ser sistólica menor a 120 y diastólica menor a 80. La elevada va a ser considerada a partir de sistólica 120 a 129 y diastólica menor a 80. Esta elevada va a ser más que nada cuando hay situaciones de estrés, de nerviosismo o incluso después de hacer ejercicio. La hipertensión va a tener 2 etapas. La etapa 1 va a consistir en una presión diastólica de 130 a 139 y diastólica de 80 a 89. La etapa 2 ya va a tener una persona una presión sistólica mayor a 140 y diastólica mayor a 90. Ahora bien, la guía de la ESC nos dice que esta clasificación de la tensión arterial en adultos va a ser en 3, ¿no? No elevada o normal, elevada y en hipertensión. Esta se va a medir gracias a un estudio que se llama tensión arterial ambulatoria, que es cuando durante 24 horas en intervalos de actividad de 15 a 30 minutos y en inactividad o en sueño de 30 a 60 minutos van a ser medidas las presiones de una persona y se va a dar, ahora sí que estas medidas, ¿no? Y el promedio de estas medidas en una tensión arterial normal durante horario de oficina o ahora sí que en actividades rutinarias debe ser sistólica de menor a 120 y diastólica menor a 70. Durante este periodo,
como de descanso, fuera de actividades rutinarias, fuera del trabajo y así, debe ser igual, menor a 120 y menor a 70, ¿no? Sistólica y diastólica. Y durante el sueño debe ser menor a 120 y menor a 70. Ya cuando una persona tiene una tensión arterial elevada durante el día o rutinariamente, debe tener una presión arterial sistólica de entre 120 a 139, 134 y diastólica de 70 a 89, 84. O sea, no debe pasar de 120, 70 y 139, 134, 89 y 84. Y ya una persona en el periodo de sueño debe tener, no debe tener, sino que en una tensión elevada, tiene 120 a 134 sistólica y presión sistólica y diastólica 70 a 84. Y ya en hipertensión, estas medidas se van a aumentar con referencia a la tensión arterial normal, porque si nos damos cuenta, pasa de 120 a 140 en horario de oficina y de 70 a 90. Y en horario de sueño, a pesar de que en la normal está constante de 120 a 70, ya en hipertensión, aunque baja un poco, o sea, 5 milímetros de mercurio, aún así se nota como este cambio, ¿no? De que de 120 a igual o mayor a 135 y de 70 o menor a 70 a igual o mayor de 85 milímetros de mercurio, ¿no? Además de esta clasificación, la guía europea nos va a decir que tenemos, ahora sí que clasificación en estadios de la enfermedad de una persona, en la que una persona puede estar. Y esta se va a medir de acuerdo, ahora sí que del primer grado o primera clasificación al 9º grado, que, del primer grado nos implica una persona que está físicamente, pues, en condiciones aptas, que tiene un horario de sueño regular, que regularmente hace ejercicio, que se mantiene en su peso ideal y es así que una persona energética, como el estándar así, de una persona normal y sana. Y ya el grado 9, pues ya nos está explicando, ya estamos hablando de una persona con hipertensión arterial, pero que ya tiene una expectativa de vida menor a 6 meses y que ya es dependiente de otras personas en actividades recurrentes. Aquí no entendí muy bien, doctor, si era ya como en ambiente hospitalario, que ya está esta persona como postrada ya en una cama de hospital, porque está muy similar al grado 8, que ya es igual una persona dependiente, pero tiene una expectativa mayor de 6 meses de vida. ¿No? ¿Doc? Sí, ahorita lo vemos. Continúa en esa parte. No es tan importante, pero ahorita lo vemos. Bueno. Así. Ahora bien, la Secretaría de Salud mexicana nos dice que la hipertensión arterial en México ya es cuando se sobrepasa, cuando una persona, sus medidas de tensión arterial pasan esta máxima, ¿no? Y tenemos que por edad vamos a tener una normal. No importa, Sofía, no importa, ¿no? Porque nosotros tenemos solamente una definición para hipertensión arterial. ¿Cuál es? Pues sí, es la elevación de la tensión arterial mayor a 140 sobre 90. Mayor o igual a 140/90, ¿ok? Mayor o igual. Puede ser tanto de sistólica como diastólica, y punto. Eso es lo que existe en todas las guías. Mayor o igual a 140/90, ¿ok? Continúa. Ok, entonces esto de México no importa. Ahora bien, la hipertensión arterial va a clasificarse de dos maneras, en primaria y secundaria. La hipertensión arterial primaria, o también llamada presión arterial esencial, va a ser aquella sin una causa reconocible. O sea, esta persona tiene hipertensión arterial,
pero es idiopática, o sea, no tiene como un porqué pues definido. Esta hipertensión también puede ser confundida en el ámbito hospitalario por hipertensión de bata blanca, que es cuando pues las medidas de tensión arterial de una persona aumentan al momento en el que un médico tome esta medición. Y también pues va a haber algo llamado hipertensión enmascarada, que va a ser cuando una persona en el ámbito, ahora sí que en una consulta médica, tenga una tensión arterial normal, sin embargo, pues rutinariamente o a lo largo de su día o en sus actividades, en su rutina, tiene una tensión arterial pues más alta, ¿no? Y esta va a representar un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. En realidad, la hipertensión arterial primaria va a constar del 80 al 95% de los casos de las personas que tienen hipertensión arterial. La secundaria, esta va a deberse, o bueno, tiene unas causas que van a derivar en la hipertensión arterial. Las causas renales pues pueden ser quistes, sí, causas renales pueden ser quistes, nefropatía poliquística y aumento de la secreción de renina. Renovasculares, pues puede también ser displasias, displasia fibromuscular, en suprarrenales, la más importante pues va a ser el síndrome de Cushing, la coartación de la aorta, que va a ser el estrechamiento de la aorta, la apnea obstructiva del sueño, que va a ser más que nada pues el bloqueo de vías respiratorias durante el sueño, y esto se debe a la relajación de los músculos del cuello y la garganta, por lo que pues se bloquean las vías respiratorias y esto aumenta la tensión arterial. Las neurógenas sí, van a ser la hipertensión arterial intracraneal aguda. Las endocrinas, aquí también puede caber el síndrome de Cushing, pero aquí los más, entre comillas, comunes van a ser el hipertiroidismo y la hipercalcemia. Y en fármacos pueden ser los corticosteroides y las anfetaminas, aquellas que lleguen a aumentar nuestra presión. En las hormonas mendelianas van a ser todas aquellas enfermedades genéticas que nos alteren o que nos causan un aumento de la tensión arterial. El cuadro clínico general de la hipertensión arterial van a ser hemorragias nasales o epistaxis o epistaxia, cefalea, vómito, confusión, disnea, ansiedad, sensación de palpitación en el pecho, alteraciones de la visión y Ok, bueno, a mí me toca hablar lo que es de la fisiopatología. Me toca hablar lo que es de la fisiopatología. Y como había comentado nuestra compañera Zamora, que tenemos dos tipos. ¿Ya no vamos a hablar de más hipertensión secundaria o todavía más adelante se va a No, poder? es que la fisiopatología, Doc, lo dividí en primaria, en secundaria, y ahí vamos a ir viendo poco a poco. Ajá. Como había comentado la compañera Sofía, pues se dividen en dos, ¿no? En la primaria y en la secundaria. En la primaria, pues como había comentado la compañera, que va a ser de un origen idiopático, o sea que no origen, sino no tenemos como tal el origen, ¿no? Y por ejemplo aquí en la guía de... En esta guía, es que nos habla de que hay diferentes tipos de mecanismos que pueden ser que afecten como tal la hipertensión, como puede ser el estrés laboral, puede ser a nivel neural, vasculares como tal, la propia economía o socioeconomía de las personas, ¿no? También factores genéticos podrían hacer. Y bueno, vamos a empezar primero. ¿Me podrías pasar a la siguiente, por favor? Entonces vamos a empezar con la hipertensión primaria. Entonces, hablando de un poco de lo que es el estrés, por ejemplo, ya puede ser laboral o el mismo que ahorita que estamos estudiando, ¿no? También puede ser que se genere como tal un impulso así adrenérgico y ese impulso va a ser una liberación de adrenalina. Bueno, así como yo ahorita, ¿no? Que estoy un poco nervioso, ¿no?
Entonces ese impulso de adrenalina va a llegar a ciertos receptores, que serían los receptores de adrenalina como tal, que serían los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos. Entonces, cuando llegan los alfa-adrenérgicos, vamos a tener una venoconstrucción. Venoconstrucción, y lo cual va a aumentar el retorno venoso. Y como había comentado hace rato el doc, que me preguntó qué era el gasto cardíaco, pues aumentaríamos el gasto cardíaco. Y también en los receptores beta-adrenérgicos, pues tendríamos como tal ahorita como taquicardia o cronotropismo positivo, que sería en las beta 1, que principalmente se da, y el ionotropismo, que sería el aumento de la contracción, y pues sería el aumento sistólico y diastólico como tal. Bueno, ese sería pues uno de los factores neurógenos, ¿no? Siguiente. También tenemos factores humorales que se podrían ser de manera exógena, por ejemplo, una hemorragia, una depreciación de sodio, la misma deshidratación, el transudado excesivo, lo cual esto va a disminuir el volumen sanguíneo sanguíneo circulante, lo cual va a disminuir nuestra presión. Quiero recalcar que la mayoría de los sistemas que se está dando, bueno, fisiopatológicamente va del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por esta misma perfusión vamos a tener la secreción de renina. Esta secreción de renina pues se va a convertir en angiotensina 1 y posteriormente en angiotensina 2. Cuando tenemos en la secreción de aldosterona va a aumentar lo que es el sodio y el agua y va a haber una depreciación del potasio. También, como ya habíamos comentado, tiene un efecto vasoconstrictor. ¿Una qué? No te entiendo. ¿Una qué de potasio? Depreciación del potasio. Depresión. Depresión. Del potasio como tal. Lo cual como el mecanismo va a aumentar la presión arterial, ¿no? Y pues no, como así fisiológicamente, pues no altera si eso en un momento, ¿no? Ahorita vamos a ver cuando se está como usando cada rato ese mismo mecanismo. Siguiente. También tenemos lo que son de retroalimentación como tal. A ver, permíteme. Tenemos mecanismos que como tal van a hacer van a estimular la secreción de renina. Por ejemplo, cuando estábamos hablando los factores neuronales, pues también esto va a haber una estimulación simpática en los beta 1 receptores, que sería en el aparato yuxtaglomerular. Eso también van a secretar renina. Cuando hay una retroalimentación negativa... ¿Por qué secreta renina? ¿Por qué se secreta renina, Carlos? Pues principalmente ya sea, como habíamos comentado anteriormente, por una estimulación simpática. ¿Cómo? ¿Cómo por una estimulación simpática? Sí, por ejemplo, cuando estamos en un periodo de estrés, pues llega la estimulación como tal y ya puede producir renina. ¿Qué más libera renina? Ese no es el principal mecanismo, pero hay otros mecanismos más frecuentes para la liberación de renina. Sí, como puede ser una hemorragia, la deshidratación, la depreciación de sodio. Esos mecanismos pueden hacer la liberación de renina. Ok, continúa. Ok. Bueno, también cuando va a haber otra depresión como tal, cuando se va a estimular para la secreción de renina, pues sería disminuir la presión de la arteriola aferente. También, o sea, que vea una poca capacidad como tal de no sé si de sangre, no sé cómo tal decirlo. Y ese mismo factor va a hacer que se libera renina.
Y como también, como ya había hablado, también la disminución de sodio, pues va a entrar en la mácula densa y va a haber una secreción de renina. Siguiente. Por ejemplo, aquí en esta figura, aquí nos habla, por ejemplo, de la disminución del volumen sanguíneo. Pues se libera el angiotensinógeno que llega a la renina, se convierte en angiotensina 1 y vamos a tener el enzima convertidor enzima convertidor de angiotensina y se convertirá en angiotensina 2. Pero este mismo, al producir aldosterona, va a ser un mismo proceso que tendremos que ya no se siga produciendo renina. ¿Por qué? Porque este mismo, como hay aumento de sodio como tal, va a hacer que ya no se siga produciendo renina. Y, por ejemplo, en las arterias, cuando se da una vasoconstricción, el aumento de la vasoconstricción, pues este mecanismo va a ser que ya no se siga produciendo renina. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahorita hablando del sodio y la hipertensión, cuando hay un consumo elevado de sodio como tal, va a haber un aumento de la reactividad de la adrenalina, dopamina y noradrenalina, que serían las principales catecolaminas. Y esto va a generar como tal una vasoconstricción. Pero cuando se tiene así de manera, ¿cómo se llama? Sostenida el consumo de sodio como tal, pues vamos a tener un aumento de sodio plasmático y tisular a nivel renal, lo cual nos va a producir una hipertensión y una retención de agua. Siguiente. En las hormonas adrenocorticoides como tal, en la corteza suprarrenal, pues vamos a tener secreción excesiva de cortisol y 18-hidroxicorticosterona como tal. Esto mismo va a retener la retención excesiva de sodio y agua. Y por el efecto mineralocorticoide vamos a tener pues la hipertensión. Siguiente. En el endotelio como tal, pues en condiciones normales vamos a tener sustancias vasodilatadoras como sería el óxido nítrico y la prostaglandina I2. Y también vamos a tener sustancias vasoconstrictoras, que sería la endotelina y el factor constrictor derivado de endotelio. Como tal, en una persona normotensa, vamos a tener que va a predominar las sustancias vasodilatadoras, que sería como el óxido nítrico y la prostaglandina. Pero en una persona que ya vive con hipertensión, pues como tal, ya esas sustancias van a predominar, las sustancias vasoconstrictoras, que serían la endotelina y el factor derivado del endotelio. Estos como tal van a generar una hipertrofia en el músculo liso con el engrosamiento de la pared. También esto se podría decir que es como la aterogénesis, podría ser también. La aterogénesis que da antes de que se genera la placa aterosclerótica. Siguiente. También otros factores que llegan a elevar la presión arterial, pues es el calcio. Pues hay como tal, en el libro menciona que hay un defecto como tal en el transporte de calcio, lo cual aumenta su reactividad, la vasoconstricción y la resistencias periféricas. En la hipertensión arterial secundaria, como ya tenemos un origen como tal, pues que no se debería de confundir, ¿no? Porque imagínense que estamos midiendo la presión arterial de nuestro paciente y nosotros iniciamos tratamiento directo, ¿no? Con la hipertensión, pero a veces tiene un origen como fin etiológico, ¿no? Entonces, eso se clasifica como hipertensión secundaria. Entonces, vamos a hablar lo que es la nefropatía en fase avanzada,
que sería la glomerulonefritis, la glomerulosclerosis diabética y la pielonefritis crónica. Esos van a generar como tal una nefropatía y normalmente estos vienen acompañados con hipertensión y lo que nos va a dar una enfermedad parenquimatosa renal. Principalmente va a ser de las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria. Esta enfermedad como tal, como llega a afectar el riñón, pues va a tener la imposibilidad de excretar el sodio y el agua. Y pues esa imposibilidad como tal, pues va a elevar las cifras de la presión arterial como tal, y pues empieza la hipertensión, es como darle una retroalimentación positiva, ¿no? Como seguir dándole. Y el tratamiento sería la hemodiálisis como tal. Y también en la enfermedad parenquimatosa va a haber como ya lo habíamos visto en la primaria, pues una secreción excesiva de renina. Esta misma secreción de renina nos va pues ¿cómo se llama? A seguir produciendo como tal la retención de sodio, la excreción de sodio y la retención de agua. Y esto se trata ya sea con fármacos o nefrectomía bilateral. Siguiente. También tenemos enfermedades renales agudas, que sería, pues como ya lo había comentado anteriormente, pues una enfermedad pues al riñón de forma brusca. Eso no importa, es parecido, todo es hipertensión arterial con el sistema renina-angiotensina-aldosterona alterado, ¿no? Sí. ¿Sigue? Siguiente. Es lo mismo, ¿no, Doc? Porque es pues como tal una... Pues tú dime, Carlos, o sea, casi todas se han repetido, estamos hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona en todas sus expresiones alteradas, ¿no? Más importante es que todos deben conocer el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la que sigue. Siguiente. No, bueno, aquí es diferente porque ya vas a hablar de hipertensión secundaria, ¿no? Aquí sí es diferente. A ver, ¿qué tiene que ver el síndrome de Cushing en la hipertensión? El síndrome de Cushing como tal va a haber una producción excesiva como tal de cortisol. Y esta producción excesiva de cortisol pues nos va a hacer ¿cómo se dice? Excretar renina. Y esta renina pues va a haber como tal todo el sistema angiotensina renina aldosterona, lo cual va a haber una retención de agua y va a haber una hipocalemia. Principalmente como esto es lo importante de que se presenta como tal la retención de agua y sodio, y esto va a generar una hipocalemia. Hipocalemia, y principalmente se va a diagnosticar porque va a presentar esta enzima que sería la 17 hidroxiesteroides urinario, bueno, que se va a encontrar elevados como tal. Siguiente, por favor. Pues sería lo mismo. Siguiente. Bueno, en de lo que es el aldosteronismo primario, pues va a ser como tal un tumor que un tumor funcionante que se denomina adenoma. Esto como tal va a generar una hipertensión con hipocalemia. La hipocalemia va a ser principalmente marcada y pues sería el tratamiento de la extirpación. ¿Por qué es importante el aldosteronismo primario? Porque se puede llegar a confundir con diabetes, porque va a generar, no es la de diabetes. No. Es lo mismo. Perdón. Siguiente. Siguiente. Sí, el feocromocitoma como tal, esto nos va a generar como tal un tumor en la médula suprarrenal como tal,
y o también en los ganglios simpáticos, que sería un paraganglioma, ¿ok? El feocromocitoma pues va a haber una liberación de noradrenalina, va a afectar como tal a los receptores alfa y beta, como tal ya lo habíamos comentado que va a generar una vasoconstricción a nivel periférico, también va a generar una taquicardia, pero lo importante de como tal va a haber una disminución de secreción de insulina y va a haber un aumento de glucogenólisis. Este feocromocitoma se puede llegar a confundir con diabetes, por eso también el diagnóstico. Y pues va a presentar una hiperglucemia y una glucosuria. Estos pacientes van a tener pérdida de peso. Y como lo había comentado la compañera Sofía, pues ya tenemos la cortación aórtica, que es pues la disminución ¿cómo se llama? Del tamaño de la aorta, ¿no? Principalmente va a ser de la aorta torácica, y pues su principal tratamiento va a ser aórtico, un estén aórtico, perdón. Y por ejemplo, puede llegar a generar hipertensión porque la presión sanguínea como tal, desde lo que es ya ven que viene la aorta ascendente, callado de la aorta, aorta torácica. En ese punto, por ejemplo, a nivel que sería a nivel de las arterias cerebrales, del miembro superior como tal, van a generar una presión alta, ¿no? Y en la parte baja, pues va a disminuir la presión. Siguiente, por favor. No, este es el siguiente. Siguiente. Pero este es de eclampsia. Ajá, es que eso es lo mismo que yo había comentado el doc, que pues se tiene que relacionar con la angiotensina renina aldosterona. Siguiente. Ok. En el diagnóstico, pues vamos a manejar, bueno, dos principales, que sería el AMPA y el MAPA. Principalmente el AMPA, pues va a ser una automedida de la presión arterial. Como definición tenemos que es un método para medir la presión arterial fuera del consultorio, en el que el paciente mide su propia presión arterial y en su casa como tal, monitoreando normalmente con un dispositivo oscilométrico de manguito para que en la parte superior del brazo. Siguiente. Una de las ventajas de este tipo que son de un costo muy bajo, que el paciente lo puede hacer en su domicilio como tal, esto le puede ayudar como tal al paciente. También es para descartar lo que es la hipertensión de la bata blanca, ¿no? Porque normalmente a veces los pacientes pues asocian mucho al usar la bata blanca con miedo, ¿no? Con malas noticias. Por eso a la hora de medirle como tal la presión arterial, el paciente pues se puede encontrar elevada, ¿no? Las desventajas que puede tener esto pues es una mala medición. Por lo tanto, podemos tener ¿cómo se llama? Malos resultados como tal. Estos no se pueden medir en el trabajo, sino serían, pues, solo en la mañana y en la tarde, pero en la noche no. Como había comentado, no se puede medir en la noche. Y el uso de fármacos que podrían alterar. Siguiente. Las indicaciones clínicas para el AMPA, pues para un diagnóstico inicial como tal y para descartar lo que sería la hipertensión de la bata blanca. Y también cuando se está tratando a la persona que vive con hipertensión,
pues, medir, ¿cómo se llama? Los fármacos que se le está dando, si requiere de más o de menos fármacos. Como tal. Siguiente. Los requisitos para el uso de AMPA, pues es como lo que habíamos visto en el curso, pues que se busque como tal ¿cómo se llama? Para medir, que sea adecuado como tal, que sea verificado como tal en la institución que nos habían mostrado en el curso. Lo que no se recomienda como tal es usar ¿cómo se llama? Así que sea de tipo brazalete, que vayan aquí en el pulso, ya sea ¿cómo se llama? Radial. No se recomienda, y no se recomienda así como la técnica que usamos nosotros, que sea muy manual, ¿no? Con un estetoscopio y un baumanómetro, porque puede fallar como tal, pues, las medidas, ¿no? Y como ya habíamos comentado, que se use bien también como tal, el amuleto, como tal, que sea adecuado. Siguiente. El procedimiento de emisión de AMPA, pues como ya habíamos comentado, bueno, como ya habíamos visto en el curso, pues se tiene que tomar la presión como tal del paciente en un lugar adecuado. Bueno, tenemos que educar como tal al paciente a la hora de tomarse la presión, ¿no? Que no debe de fumar, no debe de consumir cafeína, no comida, no ejercicio, una habitación silenciosa, una temperatura normal, pero cuando nosotros nos llega el paciente a nuestro consultorio, pues tenemos que hacer como la semiología, no se le llama semiología, pero si no, las preguntas claves, ¿no? De preguntarle al señor cuál fue su medio de transporte, si vino caminando, si vino, por eso en el curso que nos había mandado el doctor, era importante el descanso de 5 minutos para que se relajara y pues no tuviéramos falsos positivos, ¿no? Tal vez una temperatura, recurso, ajá, y cuando le vamos preguntando al paciente, pues que le vamos preguntando si no consumió cafeína, si no fumó, qué fármacos está tomando y todo eso, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotros vamos a manejar una tablita como esta, ¿no? Mínimo se tiene que, ¿le podrías hacer zoom, por favor? No sé si se pueda. Permítanme un momentito. No. Bájalo un poquito más. ¿Lo puedes subir? Tantito. A ver. Por ejemplo, aquí tenemos que llevar un control. Lo recomiendan que sea 7 días que se siga tomando como tal la presión arterial. Por ejemplo, se va a tomar la presión arterial en la mañana y en la tarde. Por ejemplo, en la mañana 2 veces y posteriormente en la tarde va a ser 2 veces como tal. Se tiene que ser muy temprano y en la tarde pues antes de dormir como tal. Y llevando como tal el procedimiento que se había comentado anteriormente, que no consuma café, que no haga ejercicio y todo eso. Se tiene que llevar así una hojita como así como una hojita desde el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Como mínimo tenemos que medir al menos 3 días. Ok, súbelo tantito. A ver. No, súbelo tantito. Acá. Y aquí vamos a anotar el promedio de todas las medidas.
como tal, como aquí dice, excepto el primer día. Eso lo vamos a desechar como tal. Ya. Siguiente, por favor. María Guadalupe, ¿sí está? ¿Sí está María Guadalupe? Entró hace rato, doctor, y se volvió a salir porque tuvo una situación. Ok, bueno, continúa, Carlos. A ver. Ok. Pues en la interpretación de la medida de AMPA, pues va a ser preferible que sea algo automatizado, con una memoria de almacenamiento, pero si no se tiene, pues hacer como tal la tablita, no, pues en nuestro consultorio, porque yo creo que nos va a llegar más así ese tipo de pacientes que necesitemos diagnosticar, ¿no? Pues se va a evaluar como tal los 7 días y al menos 3 días. Y como tal, como ya había comentado, se va a desechar el primer día y se va a calcular el promedio. Y la presión arterial promedio en el domicilio pues va a ser de mayor a 135 sobre 85 milímetros de mercurio. Esto nos va a indicar hipertensión. Siguiente, por favor. Ahora, este es otro mecanismo, pero ya se conoce como mapa. Este como tal va a ser una medición de la presión arterial fuera del consultorio, lo cual nos va a ser completamente automatizado y este generalmente se dura como tal 24 horas. Siguiente, por favor. Las ventajas de este es que va a tener como tal unos resultados certeros, puntuales. Otra de las ventajas como tal es de descartar lo que es la hipertensión de la bata blanca y otras de las ventajas pues va a ser como tal de que va a estar midiendo la presión arterial del individuo en todo el día, o sea, en su vida rutinaria. Y otra de las ventajas pues también pues sería el manejo de, cuando se está manejando fármacos, pues diagnosticar cuál es el fármaco que está alterando. Ajá. Una de las desventajas, pues que no tiene, desventajas, pero que no en todos lados está disponible. Así en un pueblito tal vez no lo encontremos. Así que tendríamos que ser el AMPA, puede ser de costos elevados. Como ya les había comentado, pues se puede medir la presión arterial como tal de noche y pues tener resultados certeros. Siguiente, por favor. Las indicaciones clínicas pues van a ser un diagnóstico inicial, podría ser un diagnóstico para pues si sospechamos de hipertensión, también para descartar lo que es la hipertensión de la bata blanca. Cuando estamos tratando como tal hipertensión, cuando ya, por ejemplo, prescribimos fármacos como tal, pues medir cómo está funcionando, ¿no? Y cuando repetirle, pues normalmente a veces lo repiten cada 6 meses o cuando se tiene, pues, como se sufre cuando algo hipertensivo. Los requisitos vamos a necesitar algo que nos mida automáticamente como tal y los brazaletes que sean como tal del tamaño adecuado, ¿no? Como en el curso que tomamos, ¿no? Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos una implementación del mapa que se realiza preferentemente en un día de trabajo rutinario, como para medir, ¿no?, las oscilaciones y todo. Se requiere de entre 10 y 15 minutos para iniciarla y colocar el dispositivo. Esta frecuencia va a medir de entre 20 y 30 minutos durante el día y la noche. Como ya habíamos comentado, el manguito debe de ser del perímetro del brazo del individuo, colocar el manguito del brazo dominante y centrar la cámara infrable en la arteria braquial.
realizar una prueba de medida como tal, y pues explicar las instrucciones al paciente, ¿no? Como ya habíamos comentado, que no haya consumo de café, no haya consumo de otros fármacos que puedan alterar, y pues... ¿Qué me dijiste que significa MAPA, Carlos? MAPA, método automatizado de presión arterial. Ok. ¿Seguro? Ajá. Ok. ¿Y qué es AMPA? Es ¿cómo se llama? MAPA es método de presión arterial. Automedida de la presión arterial. Medida de la presión arterial. AMPA. MAPA es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Monitoreo ambulatorio de la presión. Ok. Ok, sí. Pues aquí tenemos pues la interpretación de MAPA, pues sería el promedio de 24 horas, pues el que sea mayor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio, pues va a ser como tal el criterio principal, ¿no? También en el promedio diurno, en vigilia, pues vamos a tener que sea mayor a 135 sobre 85, va a ser una hipertensión diurna. Y en un promedio nocturno o de sueño, pues que sea mayor a 120 sobre 70 y pues sería el diagnóstico para hipertensión nocturna. La disminución de la presión arterial durante el sueño, a comparación de la presión arterial del sujeto despierto, sistólica, diastólica. Cuando encontramos una caída de la presión arterial durante el sueño, ya sea mayor al 10%, pues vamos a tener un efecto reductor. Y cuando la caída de la presión arterial durante el sueño sea menor al 10%, va a ser no reductor. Aquí no le entendí, Doc, en este reductor y no reductor. Bueno, aquí dice primero arriba umbrales de hipertensión para MAPA. ¿Cuál es el con qué cifras hacemos el diagnóstico, Alexander? 130, 80, Doc. ¿Con qué cifras hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Con qué cifras? 130. No, Doc. ¿Cómo? Si lo acabamos de ver. Y es tu tema. Sí. Si me permite. No, es que estamos viendo el tema de hipertensión arterial. ¿Cómo es posible que no sepamos cómo vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial? Es lo más básico de la exposición, pues. Si no, ¿para qué sirve que me estés hablando del MAPA y del AMPA? Si no, ¿para qué sirve que me digas que no entiendes qué es la caída de la presión arterial, de reductor y no reductor, si no sabemos cómo hacemos el diagnóstico? Carlos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues bueno, pues usando estos métodos como tal, pero a ver. Sí, pero si no ocupo estos métodos, ¿cómo hago el diagnóstico de hipertensión? ¿Con qué cifras? Pues de 140 a 90. Eso. Mayor o igual a 140/90. Ajá. Ok, entonces, obviamente si ocupamos el MAPA o el AMPA, el criterio baja, es diferente. Para el MAPA es mayor o igual a 130/80. Normalmente la presión arterial debe bajar durante la noche, eso es lo normal, ¿no? Normalmente debe bajar la presión arterial. Y aquí vemos, sí, y aquí vemos que dice que caída de la presión arterial durante el sueño mayor al 10% es reductor, eso es normal, que caiga la presión arterial durante la noche. Pero si durante la noche no cae más del 10%, si el paciente se mantiene hipertenso o con la presión alta, eso no es normal, es no reductor, entonces no diper. Ese paciente tiene más riesgo cardiovascular, ¿ok? Continúa.
Vamos a dejarlo aquí. Carlos, tienes que leer, y Sofía igual, el tema es importantísimo. Tienen que leer la guía de práctica clínica del CENETEC, tienen que leer la última guía europea que vi que por ahí pusieron una imagen, que es la Europea 2024. O sea, cosas que nos vayan a servir a nosotros para el manejo de la presión arterial y para el diagnóstico de la presión arterial. Ok, nos vemos mañana. Les aviso si nos vemos en la mañana. Hasta luego.